Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Gökberk Demirci y Özge Yağız volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un encuentro aparentemente ordinario que comenzó en una gala se transformaría rápidamente en una de las amistades más comentadas del mundo del espectáculo. Protagonizada por Gökberk Demirci y Emin Güvenç, esta historia es una inolvidable novela de ficción sobre celebridades, entretejida con amistad, rivalidad, secretos y grandes sueños. En un evento privado celebrado en una de las noches más glamurosas de Estambul, las cámaras se centraron de repente en un mismo punto. Gökberk Demirci, con su llamativo traje negro, atrajo la atención de los fans al caminar por la alfombra roja. Justo entonces, Emin Güvenç, que había llegado al evento a última hora, entró en el salón. La llegada de Emin, que rápidamente había ganado popularidad en las redes sociales, causó un gran revuelo en la prensa rosa. Su primer encuentro fue bastante breve. Sin embargo, el hecho de que se sentaran juntos en la misma mesa durante toda la noche, sus largas conversaciones y las imágenes de ambos riendo juntos provocaron un enorme revuelo en las redes sociales. A la mañana siguiente, solo había una pregunta en los titulares de la prensa rosa. ¿Se avecina un nuevo proyecto? Según filtraciones de su círculo cercano, ambos estaban en conversaciones para una serie conjunta en una plataforma digital. Pero la historia tras bambalinas era muy diferente. Gökberk llevaba tiempo queriendo interpretar personajes más oscuros y complejos, mientras que Emin buscaba un gran avance en su carrera como actor. Ambos creían que podían complementarse. Una semana después, se les vio en Bebek, pero ignoraron las preguntas de los periodistas. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido fue que llevaban el mismo archivo del guión. Esta imagen se compartió millones de veces en las redes sociales. Según los columnistas de Chismes, el proyecto era una producción ambiciosa que combinaba acción, drama y thriller psicológico. En la serie, Gökberk interpretaría a un exitoso hombre de negocios con un pasado lleno de secretos. Emin daría vida a un personaje que aparenta ser su mejor amigo, pero que en realidad tiene una agenda oculta. Su cercanía dividió a los fans. Algunos interpretaron esta amistad como la pareja más sólida en pantalla del año, mientras que otros pensaron que existía una rivalidad oculta entre ellos. Un incidente en una ceremonia de premios, en particular, dio mucho de qué hablar durante un buen rato. Mientras el presentador elogiaba únicamente la actuación de Gökberk en el escenario, las cámaras se centraron en la expresión facial de Emin. Miles de comentarios inundaron las redes sociales en cuestión de minutos. ¿Está Emin dolido? ¿Se están peleando? ¿Se acabó su amistad? Pero unos días después, una publicación sorprendió a todos. Gökberk Demirci compartió una foto en blanco y negro junto a Emin en su cuenta y escribió la siguiente nota. La verdadera amistad se entiende no con aplausos, sino con luchas. Esta publicación rápidamente recibió millones de me gusta.
Los fans volvieron a hablar de la amistad entre ambos. Justo cuando todo parecía ir bien, surgió una misteriosa acusación por parte de una mujer. Según informaciones publicadas en la prensa rosa, los dos amigos íntimos se estaban acercando a una joven actriz que trabajaba en el mismo proyecto. Rápidamente se extendieron rumores de tensión entre bastidores. Tras una reunión secreta en Etiler una noche, la marcha de Gökberg sola del local llamó la atención. Se afirmó que Emin pasó la noche hablando por teléfono y mostrando un comportamiento iracundo. La prensa habló de este incidente durante días. Sin embargo, la verdad salió a la luz mucho después. Resultó que el motivo de la discusión entre ambos no era un romance, sino un cambio importante en el guión. El plan era que el personaje de Emin muriera en el final. Cuando Emin se opuso a esta decisión, se produjo una breve crisis en el set. La productora organizó una reunión privada para calmar los ánimos. Tras horas de negociaciones, se llegó a un acuerdo. La trama del personaje se modificó por completo y el proyecto se fortaleció aún más. La serie batió récords de audiencia en su primera noche de emisión. Se compartieron millones de veces en las redes sociales. Las escenas en las que Gökberg y Emin se enfrentaron, en particular, cautivaron a los espectadores. Una frase de una de esas escenas quedó grabada en la memoria durante mucho tiempo. La amistad a veces es la mayor prueba. Hacia el último episodio, la amistad entre ambos sufrió una importante ruptura en la serie. Sin embargo, se decía que su vínculo se había fortalecido aún más en la vida real. El hecho de que se refirieran el uno al otro como hermanos en las entrevistas fue notable. Meses después, en un festival internacional, ambos fueron recibidos con gran entusiasmo por los fans turcos y desfilaron juntos por la alfombra roja. Las fotos tomadas esa noche comenzaron a compartirse en cuentas de fans de todo el mundo. Actualmente, circulan rumores de que están preparando una nueva película. Según se afirma, esta vez la historia estará completamente inspirada en hechos reales. Los fans ya esperan con ansias el nuevo proyecto. Mientras tanto, el mundo del chisme de famosos sigue planteándose la misma pregunta. ¿Se trata simplemente de una exitosa colaboración en pantalla o del inicio de una amistad inolvidable de la que se hablará durante años? Sea cual sea la verdad, parece que los nombres de Gökberk Demirci y Emin Gubens seguirán presentes en los titulares de la prensa rosa durante mucho tiempo. Las mágicas noches de Estambul. Alfombras rojas, eventos donde los flashes no cesan, imágenes que se difunden en redes sociales en segundos, y dos nombres de los que millones hablan, Gökberk Demirci y Emin Gubens. La historia de estos dos exitosos actores que se han convertido en la pareja más comentada del mundo del espectáculo últimamente, comenzó con una inesperada coincidencia. Todo empezó con un breve encuentro en el lanzamiento de una marca. Numerosas personalidades famosas se encontraban entre los invitados esa noche, pero uno de los más seguidos por las cámaras era Gökberk Demirci. Captó la atención con su elegancia, carisma y serenidad. Más tarde, Emin Gubens entró en el salón.
Emin, quien, a pesar de su corta edad, ya había logrado captar la atención de todos con su prometedora carrera, transformó el ambiente con su llegada. Al principio, solo hubo un breve saludo. Pero a medida que avanzaba la noche, ambos comenzaron a charlar largo y tendido en la misma mesa. Los comensales de las mesas cercanas podían oír sus risas, y los paparazzi no dejaban de tomar fotos. Al día siguiente, las redes sociales bullían con estas imágenes. Se acerca un nuevo proyecto. Nace una gran amistad, el dúo sorpresa del año. Antes de que los fans pudieran comprender lo que sucedía, los dos fueron vistos juntos de nuevo. Esta vez, tuvieron una reunión que duró horas en un café. Los archivos del guión sobre la mesa no pasaron desapercibidos. Según los rumores que circulaban entre bastidores, se estaba preparando una serie de alto presupuesto para una plataforma digital. Los productores llevaban tiempo buscando dos protagonistas masculinos con carácter y finalmente se habían decidido por Gökberk Demirci y Emin Gubens. Los detalles del proyecto se mantuvieron en secreto. Sin embargo, según la información filtrada, la historia trataba sobre dos amigos íntimos que intentaban escapar de su pasado y que, con el tiempo, se convertían en enemigos. Esta noticia entusiasmó a los fans. Se crearon miles de páginas de fans en las redes sociales. Empezaron a compartirse pósteres ficticios con los dos juntos. Pero el mundo del chisme de famosos no solo se alimenta de historias de éxito. Los rumores también se propagaron rápidamente. Según algunas afirmaciones, Gökberk era más disciplinado en el set y se preparaba para cada escena durante horas. Emin, en cambio, prefería la improvisación, realizando cambios espontáneos en las escenas. Esta diferencia a veces generaba tensión. Un día, se filtraron imágenes del rodaje que conmocionaron las redes sociales. En el vídeo, Emin abandona el set enfadado, mientras Gökberk mantiene una acalorada discusión con el director. En cuestión de minutos, se extendió la noticia de una supuesta crisis. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Esa escena era un ensayo para uno de los episodios más emotivos de la serie. Ambos actores estaban completamente metidos en sus personajes. Pero cuando las imágenes se sacaron de contexto y se compartieron, se desató el caos. Tiempo después, Gökberk Demirci habló sobre el tema en televisión en directo. Emin es una persona con mucho talento. No hay rivalidad entre nosotros, sino una energía que nos ayuda a superarnos mutuamente. Esta declaración se convirtió rápidamente en tendencia. La publicación de Emin atrajo aún más atención. Algunas amistades no nacen en la pantalla. Se vuelven reales cuando las cámaras se apagan. Este mensaje fue visto millones de veces. Cuando se estrenó la serie, alcanzó un éxito mucho mayor del esperado. Desde el primer episodio, lideró las tendencias en redes sociales. Las escenas protagonizadas por Gökberk y Emin juntos, en particular, cautivaron a los espectadores. Un diálogo de un episodio fue ampliamente comentado. A veces, la persona a la que llamas hermano se convierte en la mayor prueba de tu destino. Los fans creyeron que estas palabras reflejaban su amistad en la vida real.
A medida que crecía su éxito, también aumentaban las ofertas. Contratos publicitarios, entrevistas internacionales e invitaciones a festivales llevaron al dúo a alcanzar una popularidad que trascendió las fronteras de Turquía. Un incidente ocurrido en un festival en España dio mucho que hablar durante un buen rato. Se reforzaron las medidas de seguridad debido al gran interés de los fans. Mientras Gökberk y Emin desfilaban por la alfombra roja, cientos de personas coreaban sus nombres. En una entrevista esa misma noche, Emin declaró: "Es difícil recorrer este camino solo. Necesitas gente a tu lado que te dé verdadera confianza". Las cámaras enfocaron entonces a Gökberk, quien simplemente sonrió. Sin embargo, la prensa sensacionalista intentó constantemente poner a prueba esta amistad. El hecho de que solo Gökberk recibiera un premio en la ceremonia desató nuevos debates en las redes sociales. Algunos usuarios escribieron que Emin había quedado en segundo plano. Otros argumentaron que la carrera de Gökberk era más sólida. A pesar de todos estos comentarios, los dos siguieron siendo vistos juntos. Una noche, fueron captados por las cámaras cenando en un restaurante de lujo a orillas del Bósforo. Durante su encuentro, que duró unas 4 horas, se les vio manteniendo conversaciones serias en algunos momentos. A la mañana siguiente, un rumor sacudió el mundo del espectáculo. Los dos están formando una productora conjunta. Aunque aún no hay ninguna declaración oficial, su círculo cercano confirmó estos rumores. Según las acusaciones, Gökberk y Emin no solo querían actuar, su objetivo era producir sus propios proyectos. Las noches de Estambul volvieron a ser vibrantes. En aquel magnífico evento celebrado bajo las luces del Bósforo, todos hablaban de lo mismo: ¿quién sería la estrella de la noche? Mientras actores famosos, influencers, productores y la prensa sensacionalista esperaban el comienzo de la velada, los primeros aplausos en la alfombra roja fueron para Gökberk Demirci. El actor, que atrajo todas las miradas con su elegancia y carisma, posó brevemente para la prensa antes de entrar. Minutos después, tuvo lugar el segundo evento importante en el salón. Emin Gubens, una de las estrellas emergentes de los últimos tiempos, llegó al evento. Los flashes volvieron a dispararse con la llegada del joven actor. Nadie imaginaba que lo que sucedería esa noche daría que hablar durante semanas. Los dos actores, que casualmente se sentaron en la misma mesa durante el evento, mantuvieron una profunda conversación más tarde. Los periodistas de la prensa sensacionalista pensaron inicialmente que se trataba de un simple encuentro casual. Sin embargo, sus risas compartidas, sus constantes conversaciones y su salida conjunta del salón no pasaron desapercibidas. A la mañana siguiente, las redes sociales estaban prácticamente revolucionadas. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.